Hola amigos, amigas, vecinos y vecinas de Santiago. Hemos querido partir una serie de programas, de conversatorios, mostrando realidades que vivimos en nuestra comuna, en Santiago, pero que también son reflejo de lo que se está viviendo en Chile, de lo que ha ido pasando el último tiempo o las últimas décadas en nuestro país. Hemos partido con este programa que hemos denominado Cabildo Santiago, con la idea de sacar, la idea de potenciar lo que fueron los cabildos como centros de conversación, y que son parte de la historia no solamente de Chile. Los cabildos son parte de la historia de Latinoamérica. Latinoamérica se empezó a gestar desde cabildos. Y bajo esa idea hemos querido partir este primer programa invitando a un grupo de amigos y amigas que han llegado a vivir a nuestro país. Desde distintas realidades llegaron a vivir acá, y el caso de Adrián, que es un amigo que es chileno y que en un momento determinado decide partir al extranjero a estudiar, a sacar su título. Los quiero invitar a conocerlos. Tenemos a Diana, que es una amiga que es colombiana, kinesióloga, fisioterapeuta. Así es, Diana, ¿cierto? Está muteada, Diana. Está Está en mood. muteada. No te escuchamos. Ahora sí. Sí, ahora sí. Fisioterapeuta, todavía no me he titulado como o sea, Ya. estoy en el proceso. Sí. Bien. Tenemos, bueno, el caso de Adrián, que como les comentaba recién, él es chileno, pero en un momento dado, por razones X, que eso da lo mismo, decide partir a estudiar su carrera a Bolivia. En el caso tuyo, kinesiólogo, ¿cierto? Sí, kinesiólogo, fisioterapeuta. Bien. Tenemos Nelson. Nelson, hola. Que es Hola. un amigo colombiano. Llevas ya, ¿cuánto? Veintitantos años en Chile. 23 años. 23 años, chileno-colombiano ya. Colombiano-chileno suena mejor. Me parece, colombiano-chileno, me gusta más. Y Nelson, Carlos. Sí. Carlos, ¿tú cuánto tiempo llevas ya acá con nosotros? Ya hoy cumplí 5 años en el país y vamos con experiencias cada día diferentes, unas buenas, unas malas, y ahí vamos aprendiendo día a día. Tú eres publicista. Yo soy publicista, tengo mi empresa de publicidad. Hace casi 4 años la tengo. No fue fácil, pero también es una experiencia para contar muy buena. Ahí vamos a ir entrando en tema. Y nuestro amigo ya, Yesid, con quien esas cosas de nuestra campaña acá en Santiago, Yesid nos contacta y nos pregunta en un momento, me dice, bueno, Helmut, ¿qué dicen ustedes del tema de la migración, de los migrantes? Y empezamos a conversar y partimos una amistad ahí, que parte él entrevistándome a mí en un momento dado, y ahora me toca a mí invitarlo y empezar a conocer un poco también tu experiencia, Yesid. Partamos, Yesid, contigo, contándonos un poco lo que ha sido tu experiencia, qué ha sido para ti ser migrante en nuestro país. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por el espacio. Soy Yesid Castaño. Actualmente soy presidente de una organización de migrantes, desarrollador y diseñador web y de aplicaciones móviles. Llevo más de 12 años en Chile y bueno, la experiencia ha sido enriquecedora. Yo creo que desde el punto de vista de migrar a Chile,
ha sido una de las experiencias más bonitas y que me está quedando en la vida y me va a seguir quedando porque este país ya me ha dado tres hermosas hijas nacidas en el país, chilenas. Son mis únicas hijas, digamos así, no tengo más hijas en otros países, sino acá, y me las ha dado Chile. Y para mí es de profundo agradecimiento muchas experiencias. También he participado en ayudar a gestionar soluciones de políticas públicas para miles de inmigrantes a nivel nacional, en el sector de salud, en el sector de migración. Participé activamente en este gobierno con respecto a las propuestas que se han avanzado en la nueva ley de migraciones. En estos procesos de regularización migratoria también he participado. Y yo creo que he avanzado demasiado y las cosas que se han hecho, porque no solamente es mi responsabilidad o mi acción la que ha hecho que esto funcione, sino que la participación de muchos, incluyendo, por ejemplo, a Diana, a Carlos, ¿sí? Nelson también ha estado en el tema comunicacional de los inmigrantes en el país, pero hemos puesto sobre la mesa muchas problemáticas que no se han discutido y no se van a discutir y nadie las va a discutir hasta que nosotros no las discutamos en estos tipos de espacios, porque hemos visto cómo se hacen pues, de la vista gorda y como dices tú, inmigrantes, no quiero hablar del tema, me hace como una carga diferente a mi campaña política. O sea, hay muchos temas que no se están abordando y soluciones que son netamente de voluntades políticas. O sea, es como una orden o una firma, algo pequeño, para ayudar a cambiar las vidas de miles de personas, chilenos inmigrantes, si te puedes fijar. Pero yo creo que el camino es la política, porque en estos momentos aprendimos con la pandemia de que nuestros activos más valiosos son los políticos, porque son ellos los que en estos momentos están tomando las decisiones por nosotros. Bien o mal, son ellos los que están tomando las decisiones. Y es por eso también, digámoslo así, que nosotros tenemos que comenzar a participar en este tipo de espacios. Y no quiere decirle que, porque yo vengo de un partido del oficialismo, y que renuncié al partido, porque renuncié al partido simplemente por la falta de voluntad política en este tipo de cosas para avanzar en entregar soluciones a la comunidad migrante y la comunidad chilena. Entonces, eso es un tema de todos. Yo creo que aquí el camino es avanzar entre todos, no mirar al lado si la persona es de otra raza, de otra nacionalidad, habla diferente. Ahí, más allá del sistema de creencias que uno pueda tener, los fundamentos políticos, religiosos, los humanistas tenemos una frase que es lo que engloba la mirada nuestra con respecto a esta situación. Ningún ser humano es ilegal. O sea, para nosotros esa es la premisa. Después uno verá cómo lo va bajando en una estructura legal que permita que esto se implemente. Pero partimos de esa premisa, que ningún ser humano es ilegal. Diana, ¿cómo estás? Ya, ahora sí. Bien. Qué bueno. Nos gustaría un poco que nos contaras cómo ha sido tu experiencia, cómo ha sido vivir en Chile, cómo ha sido desarrollarte y el tema profesional. Uy, es de mucho tiempo y de paciencia. Cuando yo llegué acá en el 2014, sí tenía una idea, por lo menos sí tenía una idea de que tenía que esperar y que tenía que revalidar y que tenía que hacer, o sea, hacer un pago para poder iniciar el proceso de revalidación. Pero no sabía cuánto era también. Uno llega con unos ahorros que uno puede creer que le pueden alcanzar, pero obviamente el dinero, bueno, de Colombia acá es mucho más la vida es más cara acá.
por Ya. decirlo, si no viene de Colombia. En cuanto a la conversión en dinero, no sé, tenía como tiempo para vivir unos 3 meses con lo que tenía ahorrado, más lo que tenía que pagar en el proceso. Primero tenía que entrar creo que era a certificar en el Ministerio de Exteriores, certificar mi carrera. Luego me dan un certificado que, bueno, que la verdad no sirve para nada, porque ese certificado dice que me habilita como profesional en el territorio chileno. Ya. Pero en el momento de yo llevar ese certificado o ir a la superintendencia de salud para poder registrarme, me encuentro con la barrera de que no es así, porque como mi título sale fisioterapeuta, entonces por el hecho de llamarse fisioterapeuta no existe ese título acá en el país. Existe como kinesiología, que es lo mismo, porque igual estudiamos 5 años, una carrera profesional, vemos las mismas áreas que ven acá en cuanto a los contenidos programáticos, solo que hay unas que tienen otro nombre, pero es lo mismo. Tenemos las mismas habilidades que un profesional, que un kinesiólogo acá en Chile. Algo que sí vi un poco de diferencia es que se profundiza más en la parte respiratoria, en temas que son, digamos, un poco más complejos, pero es como que la única diferencia que yo veo y en cuanto a la profesión en mi país. Me encuentro con esta barrera, entonces como que digo, bueno, ¿y ahora qué tengo que hacer? Porque se supone que si no puedo registrarme como profesional en la superintendencia, no podía trabajar en la parte pública, porque me encontraba que me pedían siempre, está inscrita, y yo decía, pero no, pero tengo un certificado que me habilita para trabajar en el territorio chileno, y dice, no, es que no sirve porque tiene que ser por la superintendencia. Entonces nadie me daba respuesta, buscaba en internet, decían, no, anda de nuevo al Ministerio de Exteriores a preguntar. La verdad, no, decían, no, tienes que pedir una cita para venir a preguntar. Entonces me encontraba con todas esas limitantes que quitaban tiempo. Por ejemplo, solamente en la certificación inicial eran como esperar casi un mes, luego uno como un mes y medio, luego había que esperar otro tiempo además uno pedía una cita, luego tenías que esperar que te llamaran para verte los documentos y solo decir si sirven, y luego tienes que pedir otra cita, y así se iba yendo el tiempo. Ya. Luego cuando se me ocurrió y dije, tiene que ser con la Universidad de Chile, fui a la Universidad de Chile y bueno, sí, verídicamente había que empezar el proceso con ellos. Decían que había que hacer un pago inicial para el primer filtro. El pago inicial son como 45.000, 50.000 pesos para ingresar la documentación. Ingresé la documentación, había que pedir una cita, te la daban. En esa época era un poco más rápido, digamos que la cita era de 1 o 2 meses que te la daban. Luego de la cita y pagar el filtro, luego te daban otro filtro, que era el segundo, y ahí tenías que pagar un poco más, como en esa época eran como 110.000 pesos, no sé ahora cuánto está, en UTM, y en ese filtro ahí ya hacían como comparación de los contenidos programáticos, había que esperar, porque era como otra cita. Yo creo que ella ya llevaba como unos 6 meses. Luego, mientras tanto, el dinero se va acabando, porque uno viene con esa disposición a trabajar, viene con esa ilusión de aportar, digamos, su conocimiento. Venía yo con un estudio en cuidado intensivo, había hecho muchos cursos en cuidado intensivo, diplomado en cuidado intensivo, entrenamiento en cuidado intensivo, y es de preocuparse porque cuando uno no aplica su conocimiento, pues tiende uno a olvidando. Sí. Igual, a pesar de todo, no podía aplicar el cuidado intensivo como tal,
pero sí trataba de atender paciente particular, me rebuscaba pacientes, los iba atendiendo incluso de mi misma nacionalidad, de pronto amigas que alguna me conocía y me recomendaba. Era difícil y tuve que trabajar en otra cosa mientras me iba ubicando en el proceso. Bueno, como garzona, en una juguetería. Bueno, siempre, gracias a Dios, me salía a trabajo y no me faltaba el trabajo. Me trataban bien. Bueno, en una parte sí no me trataron tan bien al inicio, y eso que era un argentino el dueño del local. Él. Y era increíble cómo esa persona se aprovechaba de los inmigrantes. En ese caso habían muchos, la mayoría eran colombianos, sí, y había uno que otro argentino, pero digamos a los argentinos los trataba bien, a nosotros digamos que abusaba era como un acoso laboral y un abuso laboral, porque digamos yo no tenía mucha noción del dinero. No sabía bien cómo era la parte legal en cuanto a contratos, entonces siempre era como, nos ponía como psicológicamente nos manipulaban, entonces era como que, bueno, yo conozco amigos de la política y yo puedo, o sea, como amenazaba con que te podía deportar si yo trataba, no sé, de de imponer alguna idea mía o algo así. Eso notaba yo con esta persona. Me llegó a dar miedo porque yo decía, bueno, mejor no me salgo porque de pronto me deporta, y si me deporta, no sé cómo hago, estoy en el proceso. Entonces, menos mal me dio por ir a la extranjería, me empapé de todo, me di cuenta que antes él llevaba las de perder porque me había contratado de forma ilegal, y si yo lo denunciaba, pues le podían poner una multa a él. Bueno, humillaciones de parte de él, era también una persona, no sé, como que también buscaba otra intención y de pronto uno no le copiaba con esa intención, entonces era como ya más agresivo digamos, el caso de las mujeres. Sí, viví eso, nunca en mi vida había vivido eso, pero igual yo valoro eso porque de ahí uno aprende de la vida y aprende, crece también como persona y se da cuenta que todo el mundo no es bueno, y para mí fue una lección de ser mejor persona. Bueno, tuve esa experiencia ahí que para mí no fue buena experiencia, gracias a Dios hubo gente que me ayudó, me salí de ahí, igual me pagó mi finiquito, tenía miedo que yo lo denunciara, y no sé por qué él tenía contacto la empresa, él tenía contacto con los inmigrantes de la iglesia creo que era la de Bustamante, como que ahí ayudan a la gente a conseguir trabajo, a los migrantes. ¿Ya? Tiene que ver con la parroquia que está ahí, en Bustamante. El Incami. ¿Ah? Incami. Yo entré por medio de esa, pero no sé, no denuncié, tenía como, no quería saber nada más de ese lugar y quería como denunciar de que no entrara más gente a trabajar ahí, porque de verdad el señor era bien abusador. Era maltrato psicológico, acoso laboral, entonces no fue una buena experiencia, pero bueno, salí de ahí. Igual mientras tanto seguía en el proceso luego me llamaron y la verdad pues uno ya la plata se le iba acabando y me dijeron que era casi 800.000 pesos, y para mí era mucho. Yo dije, pero o sea, mucho, tenía ahorrado, no sé, como 500. Dije, no, tengo que aplazar la prueba lo podía aplazar 6 meses máximo, porque si me pasaba esos 6 meses, como que tenía que volver a ingresar, volver a hacer el proceso, volver a esperar, volver a pagar desde el inicio. Aparte de los filtros que ya habías pagado, tenías que pagar 800.000 pesos más. Sí, sí. No sé ahora cuánto está, pero en ese tiempo, eso fue
Cuando yo logré ya entrar al proceso, porque yo lo dejé alargar, era porque necesitaba ahorrar para poder tener la plata para poder pagar la prueba. Y dije, bueno, esperar un año, ahorrar y trabajar en lo que pueda. Y bueno, ahí fue ahorrando. Gracias a Dios me encontraba personas que me iban ayudando. Hasta que, bueno, ya eso fue en el 2018, ya cuando pude pagar la prueba, uno la paga y empieza, tiene 3 oportunidades. Digamos, cuando yo entré, justo habían cambiado la forma en que hacían la prueba, porque, digamos, si uno perdía un área, sí, tenías que volver a repetir. Son 7 áreas. Y si perdías una, tenías que volver a hacerlas, a ganarlas todas, y si perdías otras, tenías hasta agotar las 3 oportunidades. Si en las 3 oportunidades no pasabas todas, tenías que volver a ingresar, volver a esperar, volver a pagar, todo lo mismo. Todo el sistema nuevamente, de cero. Claro, y son años porque, sí, por ejemplo, si yo empiezo la prueba, siempre la hacen en dos tiempos, que es en enero y junio. Ya. Entonces, ya yo entré, yo tenía que entrar en enero, pero como no tenía el dinero todavía completo, lo dejé para junio. Además que también tenía que estudiar, porque es bastante lo que hay que estudiar. Y eso nos avisaron prácticamente faltando 2 meses. Yo no sabía. Dije, en 2 meses yo no me puedo aprender 5 años, o sea, repasar 5 años de lo que vi en la universidad. Yo necesito también más tiempo y también necesitaba plata. Entonces sabía que en junio empecé, y en la primera, pues yo me quedé aterrada que mucha gente se queda. Es casi que la mayoría. No sé, por ahí en ese momento unas 3 o 4 fue que pasaron, y eso que no pasaron todos, perdían una, otra perdían 2. Y ahí yo tenía el miedo, era que como también había perdido unas áreas, que volver a hacerlas todas, y ahí ya habían cambiado, y ya las que yo había perdido, solamente repetir esas. Ya. ¿Ya? Bueno, y en la segunda, se volvió a hacer hasta llegar a la tercera oportunidad. Yo me quedé en un área que de verdad a mí me pareció, en mi caso, era un desorden, porque cada que yo iba a hacer una prueba era un profesor diferente. Se supone que era el mismo profesor que debía seguir la continuidad digamos, de esa área. Y no, te encontrabas que ya era otro, el que te hacía la retroalimentación era otro. Entonces yo decía, bueno, en la segunda oportunidad era columna, nos hizo la retroalimentación un profesor que era más enfocado en la parte de neurodinamia, que es como otra forma de ver la parte de rehabilitación en columna. Ya yo me fui por esa área, me recomendó libros. Me acuerdo que me estudié 2 libros en inglés, los tuve que traducir, y eran como 600 páginas, era uno de 600, el otro era también como 400 páginas, los traducí, me los estudié, me aprendí todas las pruebas desde la parte neurodinámica, más lo que uno ya sabe tradicional. ¿Ya? Parece que se fue. Sí. Más lo tradicional que uno maneja como kinesiólogo. Y me encuentro con que era otro en la tercera prueba, era otro profesor el que me iba a evaluar. Y es complicado porque, digamos, lo que es columna, incluso a nivel mundial no hay un protocolo todavía como para saber cómo evaluar columna, digamos, de una forma específica. Es de acuerdo a la visión del terapeuta. Es como según la estrategia del terapeuta, yo la puedo evaluar desde una forma, desde varias áreas, con tal de llegar a la recuperación de ese paciente. Claro, me encontraba con que era otro profesor, y yo dije, bueno, y ahora no sé cómo me va a evaluar él. Es como te evalúa según la visión de él, según la visión del profesor. Entonces, para mí me pareció como que era desorganizado en esa área. No hay un seguimiento.
te cambian los profesores, la retroalimentación no te la dan clara, es como siempre como con el bloqueo para que, no sé si es para que tú no pases o para que no pase, ¿no? Algo así pareciera. Esa fue mi experiencia del proceso de revalidación. ¿Y actualmente en qué situación estás con respecto al tema de la revalidación? Es como en el limbo, porque mandé carta al decano, mandé carta a la prorrectoría, mandé carta a la coordinadora de revalidación, cambiaron después al coordinador, ya era otro, cada rato cambiaban al coordinador, o sea, uno no sabía a quién dirigirse, y si iba, digamos, a la facultad de kinesiología, te decían, no, hay que hablar con tal persona y te daban el correo y uno tenía que estar a expensas de que te respondieran el correo, porque la persona no la veías, nunca estaba, no, que están ocupados, entonces no te pueden atender, ven otro día, ibas otro día, no, que están en asesoría, están en pruebas, entonces no están, entonces no sabías cómo, a quién dirigirte, y le mandé carta a todos en cuanto para reingresar de nuevo, dije, voy a volver a hacer el proceso de ingreso, como si ingresara por primera vez, porque así lo hizo una amiga y en el momento que le hicieron la prueba se dieron cuenta que ella ya había pasado ciertas áreas y le hicieron solo la que le faltaba, que estoy igual que ella, y ella sí lo pasó, pero también está como esperando a que le den, como pasó lo del COVID, está esperando a que le den su título. Entonces, mando correo, no me responden de saber qué tengo que hacer, si es que tengo que volver a ingresar, pero de todas maneras, por si acaso, estoy volviendo a hacer el proceso. Disculpa, Nelson había pedido la palabra y de ahí... Tengo una pregunta que tal vez puede sonar incómoda, pero Diana, en Chile... ¿hay alguna alianza con Colombia educacional en la que los migrantes puedan presentar desde Colombia todos los documentos para que tú ya tengas avanzado eso? Sí, ahora sí se puede. Digamos en la parte de que te den ya como la respuesta para empezar ya el proceso de prueba. De prueba. O sea que uno de las hay que hacerle a la gente, a los que son profesionales, sí, que quieren hacer su profesión, sí, es hágalo desde su casa. Hágalo mejor, aunque es complicado por el tema de que de verdad a veces aquí hay que presentarse en persona porque es complicado por correo, a veces no te pesca mucho, y como estar mande correo. Yo a veces tenía que ir personalmente y enojarme como para que me prestaran atención. Entonces, sí se puede, pero creo que hay que estar ahí por varios medios, mandando correo. Pero al igual que varios sistemas burocráticos chilenos, como que tienen que ver con trámites, es la misma realidad, o sea, hay un problema. Sí, lo que pasa es que de repente, a ver, mira, bajo el gobierno de Ricardo Lagos, hubo un intento en ese momento del gobierno chileno y el argentino de hacer una validación de las ingenierías, la idea era, si tú estudiabas ingeniería en lo que sea, en Argentina o en Chile, iba a tener la misma validación. Ese proyecto no fructificó. En ese momento quedó en nada. ¿Por qué? Porque en ese momento, acá en Chile, todavía no empezábamos con el proceso de gratuidad universitaria. Por lo tanto, o sea, en el fondo era un tema económico. Por lo tanto, a mí me iba a salir más barato irme a estudiar a la Universidad de Buenos Aires, que era gratuita, a pesar de que iba a tener que mantenerme allá, una pensión y todo, me iba a salir muchísimo más barato que estudiar la misma carrera que en Chile. ¿Cachai? Entonces, al final el proyecto quedó en nada. Y te lo comento porque creo que
hay un problema que es de fondo, que es la validación o la homologación de las áreas, de los ramos. En la medida que hay proyectos que apunten hacia una homologación de carreras donde signifique lo mismo estudiarla en Chile o en cualquiera de los países, pongamos Latinoamérica, no nos vayamos más allá, no tendríamos por qué tener estos problemas. Los problemas se traducirían, por ejemplo, en carreras como derecho, que hay ciertas cosas que tienen que ver con las leyes de cada país, pero hay otras carreras que cumplen ciertos cánones de universalidad, como son las carreras del área de la salud. Entonces, poder llegar a un sistema de homologación nos permitiría no pasar por estas situaciones. No, y de lo que yo hablo mucho es de absorber la migración de manera adecuada y de absorber a los mismos chilenos que están estudiando en el exterior. O sea, vienen ya estudiados, preparados, listos para ejercer su profesión en el sistema. O sea, no necesitan no tienen que pasar 5 años, no, o sea, no se está absorbiendo a los profesionales que tienen títulos en el Sí, exterior en el país por sí, temas burocráticos y por falta de voluntad política nuevamente. O sea, esto es algo que se ha colocado sobre la mesa no una, sino muchas veces, ¿sí? A los mismos políticos y al gobierno central se le ha dicho, oye, hay un problema de integración y de absorción de la migración de manera adecuada para aprovechar y crecer como país. ¿Me entiendes? sí. Nelson iba... Perdón, no, Carlos iba a decir algo. Todavía no. Ya. Yo quiero seguir en la misma línea con Adrián, porque en tu caso, Adrián, te toca vivir una situación bien especial, porque tú eres chileno. Sí, sí, bueno, en mi caso yo salí del país, tuve la oportunidad de salir y fui a Bolivia a estudiar, a Santa Cruz de la Sierra, hice la universidad allá y me vine de retorno, para ejercer mi profesión. Y resulta que, claro, me pasa lo mismo que Diana, que yo tengo que hacer reconocer mi título aquí en Chile a través de la Universidad de Chile, que ella me Mm, tomó el examen, y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Resulta que todo el proceso para las personas que tienen que hacer este reconocimiento es dificultoso, porque uno viene de afuera. Yo, por ejemplo, no me dediqué a estudiar, no tengo experiencia curricular para pedir otro tipo de trabajo, no me lo dan, ni siquiera para ir a limpiar. Entonces, yo necesito trabajar de mi profesión. O sea, sí, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como yo, hay muchos chilenos afuera que en diferentes países, de diferentes eh, profesiones que necesitan revalidar, y así extranjeros también. ¿Y qué sucede? Que este proceso podría tener mucho más amén con, con este tipo de personas como nosotros. Entonces, yo lo que te comentaba hace unos minutos atrás, que en el caso del kinesiólogo, que yo lo comento mucho porque se conoce poco, es permitirle al kinesiólogo trabajar en el sistema privado, pero con mayor cabalidad, en diferentes estatus, por ejemplo, en una mutual, en mm, diferentes clínicas, centros, para que este revalidante, ya sea chileno o extranjero, pueda mantenerse, pueda cumplir con lo que le exige la ley de sí, pagar el examen, que son 750.000 pesos, pagar un certificado y poder integrarse también al sistema de una mejor manera. Y entonces, de seguro que va a mejorar la calidad de vida de las personas que vienen acá a Chile. Y yo recalco que muchos son chilenos, que tienen familia, que vienen por eso, porque está su casa aquí y necesitan trabajar, sobre todo en este tiempo de pandemia. Eh, por ejemplo, lo que hablaba yo de PRAM, que es un reclutamiento que hay,
¿Por qué no se tomó en cuenta a los kinesiólogos, digamos? Por lo menos no se notó mucho eso, que tienen, que están sin reconocer su título acá en Chile. Y podrían ser tomados más en cuenta y siempre, o sea, nosotros los kinesiólogos, por ejemplo, siempre tenemos disposición a ayudar a los demás y no solamente por este tiempo de pandemia, sino que siempre se podrían hacer proyectos con las personas que vienen a revalidar. Por ejemplo, yo pongo un caso si no me equivoco, existe el paciente inglés, que en YouTube lo dan, Sí. que ahí hablan muchos profesionales que tienen distintas profesiones que no han podido revalidar. Por ejemplo, los odontólogos siempre se escuchan harto y ellos cuentan sus situaciones, su experiencia y esas experiencias podrían ser mucho mejores. Porque yo no es que no sea partidario de cumplir con la ley, ¿me entiendes? Porque es una ley, un artículo que a uno le exige que uno haga reconocer su título. Y no es que no sea partidario de eso, sino El que tema son las condiciones para lograr cumplirlo. sí, ese es el tema, que les pasa a todos. Yo, por ejemplo, Diana y mucho más que hemos conocido en el tema de la revalidación en la Universidad de Chile, pasan por lo mismo. Muchos de ellos no tienen un trabajo acorde, digamos, que deberían de tener, pues, ¿entiendes? Trabajan de muchas otras pegas que no son lo de ellos. Y tú sabes la situación, por ejemplo, que contaba Castaño, por ejemplo, ¿no es? Que tuvo que estar en la calle, todo eso. Entonces esas cosas como que no deberían de pasar, ¿me entiendes? No tienen que pasar. Entonces por eso yo comento esto, porque si tuviéramos esa oportunidad que yo doy a entender, sería distinto. A mí me da mucho la idea de que, y siento que esto no pasa solamente en Chile. En primer lugar, una de las migraciones que ha habido de chilenos hacia el extranjero ha tenido que ver con lo caro que cuesta estudiar en Chile. Y eso ha llevado a que una cantidad de chilenos se vaya a estudiar a otros países latinoamericanos porque en esos países la educación es gratuita. Eh, y ahí siento que los chilenos nos perdemos un poco en ese sentido, porque hablamos solamente de la migración cuando llegan a nuestro país, pero no la que hemos producido en nuestro país de gente que sale hacia afuera buscando mejores condiciones. Y una de ellas tiene que ver el caso, como tú, Adrián, de muchos chilenos y chilenas que han salido de Chile porque estudiar en Chile históricamente ha sido caro. El proceso de gratuidad es un proceso bastante nuevo en nuestro país. Nelson, a mí me gustaría un poco también conversar contigo de tu experiencia, porque tu experiencia tú me comentabas antes de partir. ¿Sí, Jessy? Antes del tema, nosotros con Nelson ayer iniciamos un programa que se llama Crudo y Cruel. Y dentro de esa misma línea, les voy a decir algo. La Universidad de Chile es la única universidad en estos momentos que está haciendo el proceso de revalidación de los títulos de todos los extranjeros a nivel nacional. No hay, o sea, a pesar de que hay más universidades, no hay ninguna otra universidad que lo haga. Y eso es un monopolio. Y es un monopolio garantizado por ley más encima. Claro, y es por ley que es la única universidad que puede revalidar a estas personas y solucionarle el problema. Si hubieran más universidades habilitadas para hacer las revalidaciones, en estos momentos no estaríamos con este problema que están teniendo ellos, que son personas que se necesitan en el sistema de salud pública, sí, para ayudar a salvar las vidas de miles de chilenos que en estos momentos están atravesando por un problema crítico debido al COVID-19. Sí. O sea, estamos en la mitad de una pandemia y en la misma Universidad de Chile está restringiendo el ingreso de estos profesionales al sistema de salud pública. Y si no tuviésemos el problema del COVID, Chile se caracteriza porque en periodo de invierno las enfermedades, producto de la temporalidad, las enfermedades
broncopulmonares aumentan muchísimo. Por lo tanto, con COVID o sin COVID, son necesarios igual. Ahora se agudiza por una situación especial que hay a nivel mundial, pero el problema existe igual y la solución la tenemos a mano. O sea, una cantidad Por eso, pero de... ¿cuánto más va a durar esta pandemia? ¿Cuánto más? O sea, nos dijeron que eran unos meses, ya llevamos más de un año, ¿sí me entiendes? Ya cumplimos un año. O sea, Y, en este momento, con las variantes que están llegando, ni siquiera tenemos claridad que las vacunas que nos están poniendo van a servir. no, mira eso que está pasando en Brasil. Se salió de control todo, ya va más de 18 Sí. variantes, mutaciones, que eso ya, como que mejor dicho, coge al ser humano y lo desbarata en un 2x3. Y restringir el acceso a profesionales que pueden ayudar a salvar las vidas de las personas ya en la mitad de esta pandemia es una estupidez. Sí. Quisiera escuchar un poquito a Nelson un poco de lo que ha sido su experiencia, y no solamente tu experiencia, sino el por qué te vinculaste a ayudar a ir avanzando con este tema. Mire, claro, yo llegué de vacaciones hace 23 años y yo calcé perfecto donde caí. Y me gustó cómo sonó la flauta y pedí permiso a mis papás y me quedé. Ese es como el gran resumen. Yo venía de vacaciones, yo venía a presentar un proyecto televisivo a Lima, Perú, no me gustó, quedaba cerca a Chile, habían cosas por conocer de la historia, de la humanidad y vine. Caí parado, no tengo nada más que, claro, trabajé por ejemplo en Canal 13 en el año 98 cuando Raúl Hasbún era el director de la Universidad Católica y de Canal 13, donde todo supuestamente era tan estricto y yo era el único migrante en televisión abierta. Yo no recibí ningún rechazo, no sé si fue un nivel cultural o tuve la suerte de haber trabajado con profesionales que siempre los comentarios eran con altura de mira, donde para ellos fue grato trabajar con un migrante. Ayer recordaba que yo era el número 16 de los colombianos en Chile. 16, aparezco en un cuaderno. Entonces, lo que yo viví de migración fue tan chistoso porque a mí de hecho, uno solamente firmaba el papel y lo mandaron del canal a migración y por la tarde me llegó la foto con un sello y automáticamente me fui al registro civil de Vitacura y me dieron mi RUT. Mi primer RUT, cuando era rubio platinado. O sea, todo más freak imposible la historia. O sea, gay, extranjero, en el canal católico, enseñar abierta en un programa familiar. Cuéntese otra vez esa historia, no vuelve a pasar. Claro. O sea, y si tú te pones a pensar, para mí era panorama bajar a Balmaceda a hacer la ida era más lejos, la micro, la 329 que me bajaba a Mapocho para hacer la fila en migración cuando quedaba donde hoy por hoy es el agua, el edificio del agua ahí en Balmaceda, ese de ladrillo. Sí. De ahí se demoraba tan poco que te daban café y galletas. Como, qué rico verlo. Cuando yo empecé a ver noticias de que habían fila por la calle San Antonio que le daba la vuelta a Santo Domingo y caía a mí se me empieza a apretar el corazón, porque en el fondo yo no viví nada de eso. Cuando empiezan a salir noticias de que hay migrantes que viven en la calle o que viven 8 en una pieza, uno no sabe si uno es muy agradecido o muy de buenas, pero esas cosas son las que me motivaron a mí a trabajar en pos de una mejor calidad de vida para el migrante. Todos somos, como tú dijiste, nadie es ilegal. Bajo ese contexto es lo que a mí me mueve vincularme, porque yo me había autoexiliado,
porque hay un momento donde también colapsan las necesidades y uno no puede estar todo el día repartiendo y ayudando y colaborando, porque uno también psicológicamente se desgasta, porque los problemas nunca se acaban, por el contrario, empezaron a aumentar temas, por ejemplo, tan sensibles como el abuso deshonesto de migrantes en la parte laboral, en la parte sexual, en la manipulación. Todas esas cosas a mí me afectan. Y también llegó un momento en que dije, ¿sabe qué? Yo tengo que parar porque la caridad empieza por casa. Yo enfermo no voy a poder ayudar más. Hasta que yo busqué a Yesid y le dije, me está gustando sus puntos de vista, me está gustando su planteamiento, yo tengo contactos, yo le puedo ayudar a visibilizar, yo tengo la clave, yo sé cómo llegar a esa persona que usted necesita o cómo hacerlo público. Y de ahí nuevamente me reencanté con ayudar al prójimo por una migración decente. Pero sin embargo también me pongo por eso la pregunta, Diana, era, hombre, claro, si existen cosas que podemos hacer desde nuestro lugar de origen, donde estamos todavía con calor de hogar, hay que también invitar a la gente a que no se venga tan arrebatada. No todo es el sueño americano, no todo es como hace 20 años cuando uno iba a Nueva York y que si uno preguntaba en el restaurante, ¿le hace falta quien lave loza? Sí, le damos $8 por 1 hora. Y uno decía, bueno, si trabajo 3 horas son $24, cuando eso el dólar costaba 500 pesos aquí en Chile, porque yo llegué cuando el dólar costaba 493. Sí. No, es que aquí yo soy el viejito aquí. Sí. Porque entonces uno ganaba dinero y en verdad se pagaba muy bien, o la plata alcanzaba más y la gente era más amable. Cuando yo llegué no habían afrodescendientes por las calles. Yo llegué a ver a gente que les tomaba fotos a los primeros afrodescendientes. Los tocaban y usted decía, este es como tan bobo, si en Colombia hay tantos. Sí. Y uno nunca de hecho, nosotros veíamos un negro cuando ese negro era norteamericano y estaba de paso por Chile. Claro. Ese era el que veíamos, era otro momento. Y además apareció el bayuno y apareció el caleño con el pantalón verde pistacho y la camisa naranja y zapato blanco. Claro, en manera sensación. Sí. Y las mujeres empiezan a aparecer, las mujeres hermosas colombianas de todas las regiones de Colombia, donde uno se dice, y tan bella que ella sabe ser paisa, porque imagínese tan divina. Y empieza la decoración de la sociedad chilena, que también la vi, porque no habían afrodescendientes y empieza uno a escuchar que somos un aporte, que en verdad matrimonios de colombianos y chilenos, eso era algo inviable. Yo conocía a un matrimonio que habían llegado antes que yo y ellas dijeron, yo llegué y a mí no me hablaban, Nelson, porque ¿cómo se iba a casar con una colombiana? Le decían al marido. Y ahí usted se da cuenta que somos, que aportamos. Ayer me hablaba de cifras en el que es tanto el impuesto que aportamos, el dinero con nuestro IVA, con nuestras cosas que uno dice, ¿por qué nos desconocen? ¿Por qué nos miran como el pariente pobre o el pariente feo o el pariente que solamente viene a chupar sangre cuando es todo lo contrario? Tenemos que cambiar la imagen que tenemos como migrantes. Claro, existen algunos lunares, pero eso es muy poco a comparación de lo mucho que aportamos. ¿Sabes qué? Hay dos cosas que a mí se me vienen muy fuertes. Yo cuando he hablado del tema de cultura en Santiago, yo me vine a vivir a mi comuna por elección. Yo elegí vivir en Santiago. Me gusta como comuna, pero hay una cosa que yo siempre he querido que tome una fuerza especial, que es el tema cultural. Y yo en algún momento planteé la necesidad de hacer carnavales por barrio. Y lo iba planteando y
y en ciertos momentos hacer un gran carnaval santiaguino, porque acá tenemos solamente el carnaval que se hace del barrio Yungay, del roto chileno, eh, y cuando me lo empecé a imaginar cómo serían estos carnavales, Pero en existe. verdad me di cuenta que la parte colorida, alegre, no la íbamos a poner los chilenos. No, existen carnavales migrantes donde una vez a mí me llegó una invitación y yo dije, ya, es en la Plaza de Armas, al lado del Correo. Sí. De verdad que la alegría, a uno se le paran los pelos de escuchar tambores y de escuchar y ver bailar y ver cómo era un festival tan bien hecho que te emocionaba. Miren, ni el campanario podía opacar la vibración y la buena energía que habían de los migrantes en Chile en ese momento. ¿Sabes que yo, el carnaval en Santiago, en la comuna de Santiago, más hermoso que he ido, era boliviano? Era de una fuerza, un colorido y una diversidad que en verdad te resuena acá adentro. Sí. Muy potente, muy potente. Pero tú tocaste otro tema que para mí no es menor, que es la falsa relación que se hace migrante-delincuencia. Ah, sí. Y para mí es una vinculación que es absolutamente falsa. Yo leía, bueno, desde que empecé a conectarme con Yesid, he empezado a leer las cosas que él publica, y él en una parte le leí que el porcentaje de migrantes que están presos por delito era como de un 2%, lo que es nada. O sea, creo que es un 0,2. Imagínate, imagínate. O sea, para una migración ascendente, Santiago tiene una población más o menos de 600.000 habitantes. La mitad son migrantes. Y si no me equivoco, mi comuna tiene una de las poblaciones migrantes con derecho a voto más grande en este momento. 60.000. Imagínate. Si de 300.000 yo tomo el 1%, tomemos como número cerrado, de gente migrante que está presa por delitos, es nada. Y es más allá de un tema numérico, porque creo que... 0,2% de los inmigrantes están presos en la cárcel. El 99,8% de los inmigrantes no estamos en la cárcel. O sea, si yo hago una traducción de lo que hemos estado conversando en este momento, en el fondo lo que tú me estás diciendo es que el 99,8% de los migrantes en este momento está peleando porque se le valide el título, porque no se le explote en el trabajo, porque se le trate decentemente, porque sea tú a tú con el vecino del lado, sin importar si el vecino del lado es chileno, es venezolano, es cubano. El 99,8% lo único que está haciendo es lo mismo que hacemos el resto de los chilenos, tratar de vivir decentemente en este territorio. No es otra cosa. Entonces, y ahí coincido plenamente que el problema parte por voluntad política, de que sí es un problema político. Y cuando yo digo un problema político, no estoy diciendo que sea un problema de partido, sino que de la política como tal, como esa herramienta que debe proporcionarte las reglas para desempeñarte tranquilamente. Y ahí quiero dar el salto al segundo tema, que es un tema que se supone que viene a solucionar toda esta situación, que es la nueva ley migrante. Y ahí quiero invitar un poco a Yesid para que nos comente sobre esta ley que acaba de ser aprobada, que hasta el momento lo que yo he ido leyendo estos días ha habido mucho rechazo
por parte de las organizaciones migrantes en Chile y que nos puedas comentar un poco, como a grosso modo, entender qué significa esta ley, esta nueva ley migrante. Sí, pero yo creo que es importante también darle la palabra a Carlos, porque él en estos momentos, antes de que abordemos el tema de la nueva ley, es ¿Sí? bueno que él exponga la situación que está atravesando por tener el RUT vencido y una visa en trámite. Por favor. Listo, ¿cómo están? Bueno, les cuento, mi llegada a Chile fue como en el 2016. Llegué a trabajar. Me sentía raro porque no me sentía en mis calles, no me sentía que la ciudad no era mía, me sentía muy perdido, ¿sí? Quise buscar trabajo y no me daban trabajo, me dijeron, vaya al Bellavista, ya de pronto consigue trabajo. Fui bar por bar y me dijeron solo en uno. Me dijeron, posiblemente lo reciban porque reciben a muchos migrantes, así sea para recoger envase, cualquier cosa. Bueno, ahí estuve trabajando un tiempo, me dieron la oportunidad, lamentablemente inclusive me dieron como un trabajo de guarda, yo no sabía nada de eso. Y estando de guarda, supuestamente para dejar que entrara la gente mayor de edad y todo eso, muchas peleas, un ámbito que a uno no le gusta, estar peleando por todo lado, que pelea acá, y como uno es el guarda, que el guarda ayude, que el guarda todo. En una de esas inclusive recibí un botellazo, me llevaron a la clínica, me cosieron allá, no sé dónde es, ¿no? De Colombia, pasé mi pasaporte, y se quedó ahí, ni siquiera con el tema de la salud. Yo no conocía tanto la ley. Cuando pude haber demandado a mi jefe, porque no me afilió a lo que aparecía, que uno paga su salud, paga todo el tema, y perdí ahí. Y lamentablemente, pues dañé mi rostro por unos pesos, cuando yo siempre fui diseñador gráfico. Seguí buscando y buscaba alternativas para buscar y encontré una tienda en Patronato donde me recibieron. Y los jefes eran un poco explotadores. Entonces todos éramos migrantes. Entonces unos trabajaban en serigrafía, unos trabajaban en impresión digital, unos en impresión directa, y siempre nos pagaban menos de lo que nos deberían pagar, y tampoco sabíamos cuánto era lo justo que le debían pagar a alguien. Poco a poco fui escuchando inclusive a Yesid, y yo me gustaría hablar algún día con él. Y se me metió eso en la mente, a todo momento se me metió en la mente que yo tengo que encontrarme con Yesid algún día. Y fue chistoso porque yo me fui atrás de la moneda, estaban haciendo como algo de dar información para los migrantes. Y qué casualidad que me lo encontré ahí. Yo quiero ver, mire, hasta le regalo sus tarjetas, yo le hago unas tarjetas a usted, pero me gustaría hablar con usted. Ese fue como mi plus para llegar a él. Ya, yo empecé a andar con la motivación de saber más, de que toda la gente que uno conoce, migrante que llega a un lugar que realmente la ley es totalmente diferente, ¿sí? Y me encuentro con que todo se basa en tener un carnet, ¿ya? Mi cédula. Si usted no tiene una cédula, no es nadie acá, ¿ya? Si usted no tiene un RUT actualizado, vigente, no es nadie acá. Simplemente es una persona que a veces es perseguida para sacarla. Mucha gente se siente así acá, ¿sí? Otros están ocultándose ante la ley porque de pronto en una batida me cogen y con lo que tenga me sacan. Eso es lo que toda la gente que a veces está en la calle piensa. Y no es así. Hay que enfocarnos en que la ley esté a favor de nosotros también, porque hacemos parte de un bello país y podemos sacarlo adelante. Lamentablemente, yo prefería hacer una fila allá larguísima, uno llegaba a las 4 de la mañana a coger un turno, pero uno ese día, máximo al otro día, conseguía tener claridad del tema
en su regularización. Cuando yo llegué acá, como al año, pude tener mi primera temporaria. ¿Sí? Ese día con decirles que lloré de la felicidad. Yo cogí ese carnet, llamé, la primera llamada fue: mamá, por fin tengo mi carnet. Mi mamá inclusive lloró de la felicidad. Y pues llegamos al día que se venció el carnet, y ahora no, se venció el carnet y ahora no puedo conseguir nada. También necesita una cuenta RUT. ¿Por qué no lo hizo cuando tenía su carnet vigente? No sabía que no podía sacar eso. Entonces, como les dije, yo trabajé en patronato, y en patronato una persona que nos explotaba mucho. Entonces el hombre no nos pagaba cuando debía ser, y me cansé. Le dije: no quiero trabajar más con usted, págueme lo que me debe. Y yo sabía que el hombre le tomaba del pelo a la gente, o sea, no le pagaba, los hacía venir días y días a esperar y no les pagaba. Y yo le dije: tiene 20 minutos para pagar. Así como usted le dice a sus clientes, en 20 minutos le tengo sus cosas, y ni siquiera había empezado. Así, le doy ese tiempo. ¿Me está amenazando? Yo no lo estoy amenazando. Inclusive no sabía que amenazar era un delito acá. Entonces, el hombre me pagó como 300.000 pesos que me debía. ¿Qué hice yo? En todo patronato me puse a ver quién me daba trabajo. Nadie me dio trabajo. Y yo adentro, yo ¿por qué estoy pidiendo trabajo? Si yo siempre he sido independiente, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una empresa. Siempre he sido independiente. No tengo carnet, pero siempre he sido independiente. Entonces me fui y me pedí una plata prestada y me compré un plotter de corte. Mi primer plotter de corte acá, chino, para que todavía lo tengo, es buenísimo. Me fui y tenía muchas personas conocidas en Bellavista. Venga, yo les hago las poleras, se las dejo muy baratas, y empecé poco a poco a recoger clientes, poco a poco a crear una cartera. Cuando yo dije, pero yo también sé hacer impresión digital, entonces me empecé a abrir un mundo más grande que yo realmente conocía, porque yo el tema de las poleras en Colombia no se ve tanto. O sea, sí se ve que uno da una polera, pero no es tan. En cambio, acá les encantan las poleras, que diga una frase bonita, que diga de Chile, cualquier cosa. Sí. Entonces, quise abrir mi empresa y empezaron los tropiezos. ¿Por qué no puedo abrir una empresa? Porque usted no tiene su RUT actualizado, no está vigente, no sirve. Listo, conseguí mi temporaria otra vez. Me conseguí que me hicieran un contrato, trabajé y, oh, sorpresa, una persona con temporaria no puede tener una empresa. Tiene que ser una persona que tenga definitiva. Y uno ve, bueno, entonces, pues sí la puede tener, pero no como yo la quería tener. Una empresa grande. Entonces me dijeron: no, pues consígase a alguien que tenga una definitiva, y así una empresa SaaS. Y así hice yo, mi empresa SaaS. ¿Ya? Entonces, mi socio supuestamente tiene que tener 50% de las acciones y yo el 50% de las acciones. ¿Ya? Tengo mi empresa así, pero a la vez también tengo dificultades. ¿Por qué? Porque cuando el día de mañana que yo tenga que vender más de 2 millones de pesos, mi banco estado, en este caso en el banco estado, Sí. no me permite tener más de 2 millones de pesos en el movimiento en el mes, ¿sí? Entonces, ¿qué hice yo? Después de tener tantos tropiezos: señor, présteme un favor, présteme su cuenta RUT y yo le deposito un dinero para poder sacarlo y poder hacer su trabajo. Eso lo hice con mi novia, con mi suegra, con mi cuñada, así. Después hice una cuenta de ahorros. En la cuenta de ahorros ya puedo meter dinero, ¿ya? Pero me ponen otro limitante, que usted solo puede tener su cuenta de ahorro, pero no puede sacar la plata que usted quiera, solo puede sacar 870.000 pesos, ¿sí?
le hice cualquier cantidad de publicidad a todos los amigos políticos que puedan haber en esta temporada. A todos ellos también les hice la misma invitación que le hicieron a usted. ¿Quiere saber cuántos me respondieron? Ninguno. Porque les da miedo ayudar, o les da miedo que posiblemente todos los chilenos se vayan en contra, porque ese está ayudando realmente a una causa buena, ¿sí? Entonces, eso es lo que voy a mi punto de vista. A mí, vuelvo y digo, a mí me encantaba cuando yo hacía la fila y tenía mi root, tenía mi respuesta. Hay gente que no tiene las posibilidades de acceder a un computador, de meter los datos en línea. Yo lo hice, metí mis documentos en línea. Es la hora que ahorita mi documento está vencido. Lo metí en el 2019, junio del 2019. Tuve una respuesta que supuestamente uno de mis documentos no iba, cuando yo estoy seguro que sí iba. Yo mismo, mejor dicho, tengo la copia absolutamente de todo, y sí iba mi documento. Entonces, no sé por qué aún existe que yo voy a sacar una cita, cuando se podían sacar citas, para que uno lo atendieran en extranjería, y supuestamente mi cuenta ha estado duplicada. O sea, nunca he podido sacar hora. Para yo decirles, mira, acá está el documento. No podía subir el documento nuevamente para decirles, acá está el documento. Pues se venció el plazo. Y quiere decir que mi caso fue archivado. Sí. Después pasó un tiempo y ahorita volví a necesito, por ejemplo, sacar una cuenta corriente. Y no puedo porque no puedo, ¿sí? Yo con el socio que hice mi empresa, lamentablemente, se nos pegó. Se quedó pegado. Justo. No hablo muy bien con él. Solo lo tengo ahí. ¿Ya? ¿Ahora sí? Ahí sí. ¿Ya? ¿Ahora sí? Ya. Entonces, estoy con el tema de que voy a sacar una cuenta corriente y no puedo porque mi carnet no está vigente, ¿sí? Absolutamente nada. Entonces, me di cuenta que lo que tenía que hacer era volver a cancelar, como autodenunciarme, pagar una multa. Pagué una multa de como 100.000 pesos para que nuevamente mi caso fuera acogido. Con los mismos documentos, llamé a mi contadora, deme mi último balance, deme mis últimas cosas, y vuelvo a subir los documentos, ¿sí? Y seguimos, ¿qué? Ahora esperar un año, quizás a que vean mi caso y que lo pasen así volando. No tenemos muchos casos. ¿Qué es lo que pienso que hacen? Porque es que realmente no veo soluciones en la gente. Yo veo muchos amigos míos que me dicen, no, llevo esperando un año, 2 años esperando que uno después le diga, no, no es acogido. No es justo con la gente, no es justo con uno. Uno está pagando, yo pago IVA. Todo lo que vendo lo pago con IVA. Todo lo que compro lo pago con IVA. No sé, no es justo que uno como empresario no pueda darle la mano a otras personas para que surjan. Entonces, no es que sea el más quejambroso del mundo, pero pues es mi caso. Y me meto a trabajar duro con Yesid, con el fin de que a todas las personas no les pase esto. Me encantaría que todo le pasara como a nuestro amigo que llegó y pum, un día, chévere. Bueno, me presentó acá, le dieron su carnet, fabuloso. Me encantaría que fuera así, ¿sí? Y pues esa es mi opinión del tema y espero que todo esto vaya a cambiar con las nuevas leyes, aunque veo que hay tropiezos, pero vamos por un mejor futuro, ¿no? O sea, a mí el caso de Nelson, ¿por qué me interesó tanto? Es porque eso demuestra de que sí se puede. Claro. Eso es lo que hace especial tu caso, Nelson, de que justamente demuestra de que sí se pueden hacer las cosas de otra forma. Sí. Yo creo que este cabildo, que me encantó la frase, que este cabildo sea también para sacar cosas positivas. Por ejemplo, ayer hablábamos con Yesid de que si
se supone que ahora los que están con derecho a voto, hay mucho migrante que tampoco desarrolla ese deber en la democracia. Y la única forma de que ellos vean la política y los políticos que somos un aporte y que somos un número, así suene cruel, estamos en un código de barras, es ejerciendo el derecho a voto. Si no votamos, no estamos en ninguna estadística. Si no votamos, no vamos a tener un peso político, un peso en la política. Entonces, la invitación que hay que hacer en este cabildo, además de llamar a la unidad y que todos tengamos una mejor calidad de vida, es que hacer cumplir nuestro deber de votar. Sí. Tener porque si esos 60,000 en la región metropolitana o en Santiago Centro ejercieran su derecho a voto, otro gallo canta, porque el concejal, el alcalde se tiene que dar cuenta de que él no ganó con el voto del chileno, él ganó y está sentado en esa silla del consejo es por la representatividad del migrante. ¿Sabías tú que en este momento somos 6 candidatos a alcalde en Santiago? De los 6 candidatos a alcalde, los 6 somos descendientes de las migraciones. ¿Qué te estoy diciendo? Que no hay ningún candidato que tenga apellido mapuche. Todos somos descendientes de alguna migración que llegó a nuestro país. O sea, entendamos lo que estamos diciendo. Cuando yo me acuerdo que en uno de los conversatorios que nos invitan los canales de televisión, porque todos te preguntaban por el problema migrante, y a mí me cargaba esa pregunta, porque no es un problema ser migrante, ese no es el problema. Y yo planteé esto, le dije, a ver, entendamos, de los que estamos acá sentados, ¿quién no es de migraciones? Somos todos. Después me dicen de que hay 600.000 habitantes, 300.000 son migrantes, y de los otros 300.000, ¿cuántos son descendientes de migrantes? O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿De alguna raza pura chilena? No sé, nunca he entendido eso. O sea, si nos queremos poner puristas, bueno, entonces que gobiernen los mapuches, que gobiernen los pueblos originarios en Chile. Pero la realidad no es esa. La realidad es que somos pueblos originarios, somos migrantes, somos la suma de todo eso. Entonces, por eso es que a mí me cuesta entender, y por eso es que cuando nosotros decidimos, por ejemplo, tocar el tema migración, decidimos tocarlo no desde la mirada, como yo les explicaba en un comienzo, de cuántos votos me suma, cuántos votos me resta. Es que acá hay un problema de violación a los derechos humanos. Gran parte de lo que ustedes me han ido contando en este programa, de lo que no están hablando, tiene que ver con una violación de parte del Estado chileno a los derechos humanos. Es así de simple, no es otra palabra. O sea, cuando no se permite acceder a un carnet, a un número, y que ese número te abre las puertas para vivir tranquilamente, que no se te permite desarrollarte laboralmente, que se tiene una cantidad de personas viviendo bajo un mismo techo, hacinados. Cuando vemos todas esas situaciones, explotación laboral, lo que estamos hablando es de violación a los derechos humanos. No tiene otra palabra hoy en día. Y acá no estamos hablando ni siquiera de un cambio de sistema político, ideológico, no estamos hablando de ese tipo de cosas. Estamos hablando de algo mucho más fundamental. Ya con la hora bien avanzada, a mí me gustaría que cerráramos un poco, Yesid, y acá te reitero la invitación a que viéramos un poco lo que ha sido esta nueva ley de migración, que se mostró como que iba a ser la panacea, y a mí lo primero que me llama la atención
es que he visto a través de la prensa que las organizaciones migrantes la han rechazado, o que por lo menos, por lo mínimo, ha habido mucho cuestionamiento. Y tú me comentabas antes de empezar el programa que esta ley no solamente tiene que ver con migrantes, tiene que ver, por ejemplo, también como el caso de Adrián, Con de los chilenos los del que han ido a exterior. estudiar afuera. Entonces te quiero pedir que nos pueda dar una pequeña explicación de qué significa en verdad esta nueva ley sobre migraciones en nuestro país. Mira, yo más que darle una explicación de en qué consiste la ley, no solamente somos las organizaciones migrantes, o sea, y hablando de la Universidad de Chile, que es un monopolio, digámoslo así, en el tema educacional, también la Universidad de Chile hace una declaración pública como cátedra, desde la cátedra hacia el nuevo proyecto de ley de migración. Y yo creo que esto recoge todo el resumen que hemos venido hablando con Nelson, que he venido hablando contigo, Helmut, y es de la cátedra del racismo y las migraciones contemporáneas, ¿sí? El gobierno de Chile corona 3 años de instrumentalización de la política migratoria y de discriminación de carácter racista en contra de las personas migrantes frente a la ciudadanía nacional con esta ley promulgada el domingo 11 de abril en Iquique. El domingo 11 de abril, Sebastián Piñera promulgó la ley de migraciones en la ciudad de Iquique, donde aún hay personas venezolanas varadas enfrentando la existencia. Tengamos en cuenta que Piñera convocó a una venezolana para dar un discurso político dándole gracias por la situación que estaban todos los venezolanos y Iquique es una de las regiones que en estos momentos tiene un problema grave, gravísimo con la irregularidad interna que se ha generado por parte del gobierno de Chile. Entonces, eso es bueno sacarlo a colación, ¿sí? Es en la región de Tarapacá donde murieron 6 personas en los últimos 3 meses y donde se realizó una expulsión colectiva administrativa que vulneró el debido proceso de las personas migrantes en el momento más crítico de la pandemia. Ojo, que era lo que yo hablaba con Nelson ayer del tema de las deportaciones de los delincuentes y las personas que cometían delitos en Chile. Pero cuando fueron a él les pusieron los micrófonos, ¿y usted qué delito cometió? Ah, no, yo pasé por aquí corriendo hace 3 días por la frontera y me quieren subir aquí a este avión. Gente esposada de los pies y de las manos con trajes blancos. Y claro, no, que personas que cometieron diferentes delitos en el país y todo eso, pero la mayoría de esas personas no eran delincuentes que estaban saliendo de la cárcel, eran personas que habían ingresado por pasos no habilitados y los habían metido en una residencia sanitaria y de ahí llegaron, los pescaron y los montaron ahí en ese avión para hacer ese show comunicacional. Eso es importante hacerlo porque inclusive la misma facultad de la Universidad de Chile lo resalta como cátedra, ¿sí? ¿Dónde me quedé? La intención del presidente es poner orden a nuestra casa. Surgió una vez más con toda la violencia, pues se supone que quienes llegan vendrían a desordenar el país, logrando así producir un sentido común negativo contra quienes han llegado a Chile buscando trabajo y dignidad, porque eso es lo que estamos viendo ahora. Estamos viendo una instrumentalización mediática y política donde dicen, vamos a poner orden a nuestra casa. Sí, ¿nosotros qué estamos haciendo desorden? El desorden lo causaron ellos mismos por la falta de la implementación de buenas políticas públicas y no se necesitaba ninguna aprobación de una ley de migración para solucionar estos problemas que estamos atravesando ahora. Los problemas de los que estamos aquí, en este cabildo, ¿sí? Muchos, ¿sí? Han tenido ese problema por la falta de voluntad política de todos los sectores. O sea, aquí no es de la derecha, del gobierno, de todos los sectores políticos han tenido una falta de voluntad política para abordar esta situación y darle, digámoslo así, dignidad al individuo que o estudió en el exterior y quiere ahora ejercer, o sea, un derecho al trabajo, algo tan básico que es un derecho humano,
poder trabajar en lo que tú estudiaste, no lo puedes hacer. No lo puedes hacer. Entonces, continúo con él, porque este es uno de los discursos o de las declaraciones más acertadas sobre la ley de migración. Y yo quiero enfocarme en esto porque de verdad que me gustó bastante y recoge mucho de lo que hemos hablado con Helmut en la entrevista anterior y lo que he hablado con Nelson el día de ayer. Es así como el gobierno de Chile corona 3 años de instrumentalización política de la política migratoria y de discriminación de carácter racista contra las personas migrantes frente a la ciudadanía nacional, consolidando un relato donde iguala al narcotráfico y delincuencia internacional con la inmigración indocumentada y vuelve a subrayar la condición de ilegalidad para referirse a las personas. Esta puesta en escena nuevamente deja ver la insistencia por establecer una división entre el buen migrante, el mal migrante y lo que busca dirigir la mirada de todo el país hacia una supuesta amenaza que contendría la inmigración. Entonces, volvió a utilizar la palabra ilegal. Ningún ser humano es ilegal. O sea, la condición de los migrantes que ingresan por pasos no habilitados es una condición irregular. Somos personas irregulares, que al igual que Carlos y al igual que miles de personas en estos momentos, estamos en la irregularidad interna generada por el mismo gobierno de Chile y por el jefe del Departamento de Extranjería e Inmigración, Álvaro Velorio. Así vuelva a dar, pero hay que dar donde tiene que ser. O sea, esto está pasando por ese tipo de mal manejo que se ha dado. El relato repetitivo del gobierno ahora con una nueva ley en mano ya no puede ser contrarrestado con la información, pues parece que la verdad ya no importa, pero tampoco importan los datos de contribución neta que genera la inmigración para la economía nacional, ni que menos del 1% de las personas migrantes cometan delitos, ni la contundente evidencia científica que demuestra que el ingreso clandestino es consecuencia en gran medida de las decisiones tomadas por el propio gobierno en la gestión de la frontera. Es un tema muy acertado y lo hemos conversado en los últimos días y es verdad, o sea, en menos del 1% de los inmigrantes estamos en la cárcel. Entonces, ¿cómo vas a tomar medidas? ¿Cómo vas a armar un discurso político y los vamos a deportar ilegales y vamos a ordenar la casa, una migración segura, ordenada y regular? Pero cuando tú llegas y ves, o sea, él está dirigiendo el discurso para ese 1%, no para el 99% de las personas que vivimos en Chile y que pagamos impuestos y pagamos 4.000 millones de dólares anuales al sistema tributario chileno. Y que de esos 4.000 millones solamente el fisco destina 360 millones para hacer todos estos procesos. O sea, inclusive este tema de las universidades y todo, eso está en el presupuesto anual, ¿sí? De los 4.000 millones de ingresos que tiene el fisco por concepto de inmigración, solamente se gasta 300 millones de dólares al año. Entonces, es un tema que hay que visibilizar y que no se está llamando a tener en los medios de comunicación, ni mucho menos. O sea, no, nosotros tenemos que pagarle los bonos a estos inmigrantes y a estos extranjeros y mejor que se vayan. Sí, pero nosotros también estamos pagando impuestos en el país. Entonces, yo creo que es importante verlo desde esa perspectiva, ¿sí? Y aquí continúo. Lo que está en juego aquí es la violencia reiterada, que al mismo tiempo que busca la adhesión de una sociedad cuando el sufrimiento es generalizado, fabrica e impone una mirada sesgada para proteger intereses contradictorios con los valores universales de la justicia, de la igualdad, de la democracia y el respeto de los derechos humanos. Tampoco parece importar que esta nueva ley conduzca a segmentos importantes de la población migrante. Tampoco parece importar que esta nueva ley conduzca a segmentos importantes de la población migrante a callejones sin salida, gracias a la burocracia infinita que les expone a un régimen de explotación laboral insalvable. Eso
es lo que estamos viendo con esta nueva ley de migración. Se coloca, sí, las restricciones, pero también de que se van a solucionar algunos problemas, son más las restricciones que se van a colocar en temas migratorios que realmente las integraciones del inmigrante en la sociedad civil. Lo que hoy importa es que la verdad ha dejado de respirar en un Chile en el que se impone la mentira y el castigo desde la violencia que caracteriza a quien ha perdido el poder y solo tiene en sus manos la fuerza y la disposición de ejercerla de manera brutal contra la población chilena y contra la población migrante. No quiero comentar sobre el tema, pero aquí finalizo el comunicado. Al promulgar la ley, el discurso estuvo cargado de exigencias y amenazas. Es la expresión concentrada de un racismo institucional que, al volverse mediático, construye una ficción que se supone como verdad y actúa como racismo cotidiano. Entonces, se abre el telón para que el espectáculo político, ¿sí?, tono amenazador contra la migración irregular, que es tratada como perversa, agradecimiento a las fuerzas militares y a las policías, indiferencia ante las autoridades locales, municipales y poblacionales de la zona que han intervenido en situaciones de acogida, generalmente sin apoyo. Su posición de que hay malas intenciones o poca sinceridad en la inmigración. Así actúa el gobierno frente a un otro que entiende como un enemigo, que sigue siendo útil para explotar o para maltratar. Esto es racismo, esto es violencia, esto es no considerar que hombres, mujeres y niños y niñas de la migración tienen derechos humanos. Y ahí finaliza, porque también hay un desconocimiento y una exclusión total de los municipios y de las gobernaciones por parte del gobierno central para abordar el tema migratorio. Y es por eso que mi propuesta siempre va a estar repetitivamente enfocada en que este tema se tiene que trabajar a través de los municipios y las gobernaciones regionales para que pueda funcionar. Sí, mira. Queda uno para adentro con lo que acabas de leer, ¿no? Queda uno Y es como... mira, Cátedra de Racismos y Migraciones Contemporáneas, Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile. O sea, es la misma cátedra a la que sale y esto es lapidario. Esto es una declaración de lapidaria que los oí. ¿Me entiendes? La realidad. Quiero hacer, ya cerrando, y en base a esta declaración que nos acaba de leer Yesid, a ver, en primer lugar les quiero agradecer. Como yo les comentaba al comienzo, más allá de un resultado electoral, más allá de eso, nosotros nos propusimos abrir el espacio de nuestra candidatura para hablar temas y profundizar temas y humanizar temas. Porque una cosa es decir, hay un 0,2% de migrantes que están presos por ser delincuentes y un 99,8%. Una cosa es hablar de cifras. Una cosa es hablar de tantos dólares acá, tantos dólares allá, y otra cosa es humanizar las cifras. Es ponerle caras y entender que esto es en verdad la realidad que están viviendo personas. Cuando vamos poniendo cara a una situación de jóvenes chilenos que parten al extranjero porque en Chile la educación históricamente ha sido carísima. La educación que viene del Estado y la educación privada ni hablar, porque eso ya escapa. Y que parten buscando mejores condiciones para poder estudiar y vuelven a su país y no pueden ejercer. Cuando vemos que tenemos gobiernos que dicen frente a la situación venezolana,
vengan acá a Chile, pero cuando llegan a Chile los deportamos. Y no solamente los deportamos, sino que los exponemos televisivamente como si fueran viles delincuentes, inclusive, y creo que en algún momento yo te lo dije, Yesid, que me parecía muy mal que inclusive a los delincuentes que se les deporta a sus países se les muestre en la tele. La ley dice que deben ser deportados por ser delincuentes, no tengo ningún problema, pero ¿por qué se les tiene que exponer públicamente? Cuando en Chile, si a mí lo hablábamos en la entrevista que tú me hiciste, Yesid, que yo te ponía el siguiente ejemplo. Si yo te asalto a ti en la calle, voy a salir en la prensa como un robo. Si tú me asaltas a mí, va a salir en la prensa que un colombiano me asaltó. Esa es la diferencia. Y eso tiene un solo nombre y tú lo dijiste muy bien. Eso es racismo. No tiene otro nombre. Y nosotros hemos querido abrir las puertas porque hay otro punto donde hemos concordado durante todo este tiempo que hemos hablado, que es el rol que deben cumplir los municipios. Desde lo que pueden hacer en este momento, y yo mientras lo iba escuchando apoyé, anoté acá, de un servicio de apoyo municipal a migrantes, de que dé orientación real. Pero no solamente eso, un cambio legislativo que descentralice la labor que está cumpliendo la Oficina de Migración hacia los municipios, que son la organización pública que mejor conoce su territorio, que tiene más claro inclusive dónde están la mayor cantidad de migrantes hacinados, conoce la realidad. Y aún más abajo, y esto no es algo que yo lo percibí, que te lo leí a ti, Yesid, el rol que deben cumplir los concejales en este trabajo. El concejal es el funcionario público electo en Chile que tiene el primer contacto con los territorios. Después viene el alcalde y después diputación y todo lo demás hacia arriba, todo lo demás. Pero es el concejal el que tiene el primer contacto con el territorio, el contacto básico con el territorio, que conoce mejor que nadie al territorio, el que más aplana calle, como decimos en Chile. Y desde ahí es fundamental, y eso pasa por un cambio legislativo. Y para cerrar, estamos entrando en Chile en un proceso que es histórico. Es primera vez que vamos a tener un cambio de constitución que no sea impuesta. Vamos a tener una convención constitucional donde va a haber gente electa que va a escribir la constitución. Y yo creo que es muy importante que tanto migrantes con derecho a voto como los chilenos votemos por gente que quiera escribir una constitución que no sea discriminatoria. Una constitución que se base en derechos y que ponga al ser humano como valor central, que no lo ilegalice por el solo hecho de venir de otro país. Creo que es un camino que es fundamental. Y para cerrar me quiero tomar de las palabras de Nelson y hacer una invitación a votar por aquellos convencionales y aquellas autoridades que trabajen en la búsqueda de soluciones y no pongan la discriminación por delante. El problema, la situación que están viviendo miles de vecinos y vecinas migrantes en Chile tiene solución, y esa solución no es expulsarlos del país. Esa solución es acoger, es entender que estamos en igualdad y que la construcción de este país se hace en conjunto. Yo quiero agradecerte, Diana, Yesid, Nelson, Carlos, Adrián, la posibilidad de conversar, de levantar este primer programa en conjunto, de haberlos podido escuchar.
y de poder compartir una mirada distinta a la que se está implantando en Chile, que es o no hablar de los migrantes o ver cómo los discriminamos. Quiero darle las gracias y nada, más allá del resultado electoral, y esto creo que y así ya lo tiene claro, todo lo que podamos hacer en conjunto, estamos a total disposición. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias. Muchas gracias a usted. De verdad Gracias. que es muy enriquecedor poder tener este espacio para poder hablar. ¿Sí me entiendes? Por lo menos dejar la bitácora de que nosotros hablamos y colocamos sobre la mesa esta problemática que está afectando a todos. ¿Sí me entiendes? O sea, y es momento de que, sí, independientemente del tema político, o sea, es un tema político, pero visibilizar que estamos aquí y que, ojo, que yo lo hablaba ayer con Nelson, somos el 10% de la población total del país. No nos vengan con ese cuento que somos 1,5 millones porque esas cifras son del 2019. En estos momentos, Chile tiene más de 1,8 millones de inmigrantes en el país viviendo y eso representa una porción significativa de la población total. Y no tener políticas públicas y tener restricciones para integrar a estas personas en el ámbito social y real es una falta de voluntad política, porque todo esto ha funcionado mal es por la falta de voluntad política que se ha tenido. Y agradezco, Helmut, agradezco a todas las personas que participaron en estas horas, largas horas de este conversatorio, pero es algo que yo creo que es necesario. Y esto es poner la primera piedra, ¿sí?, para muchos otros debates y conversaciones con respecto al tema de la migración, porque nadie más está hablando de esto, muchachos. Nadie está hablando sobre esta perspectiva de la inmigración ni en organizaciones sociales, ni en organizaciones políticas. O sea, por ejemplo, Helmut es el que ha tenido la voluntad de hacerlo desde el Partido Humanista, pero ningún otro partido político de todos los sectores, porque he ido y les he dicho, oye, ¿qué opinas de la migración? Desde la UDI, el republicano, el comunista, los socialistas, no responden, te dejan en visto, como que, no, migración, yo no voy a meterme en esa camisa de 11 varas, como decimos nosotros, los migrantes, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que es importantísimo que este sea el primer paso para poder visibilizar la problemática y de que estamos en el país. Estamos, y esto es una realidad que está sucediendo ahora, la poca participación también que se tiene en los medios de comunicación nacionales, a pesar de que hay una cantidad representativa del 10% de la población, tú cambias, le das la vuelta a los medios de comunicación nacionales y no tienen a ningún extranjero hablando sobre este tipo de cosas. ¿Entiendes? ¿Sabes? De eso no está en pauta. Yo estuve hablando mientras hablábamos, chateé y mandé información y todo, y amigos con los cuales conozco hace 20 años de la industria de las comunicaciones dicen, no está en pauta. Automáticamente queda archivado el email con un asterisco que dice, en caso de algún momento que no haya nada de contingencia nacional, podemos recurrir a esto. Mientras no humanicemos y no nos volvamos sensibles y empáticos, no podemos generar otra cosa. Por eso hay que seguir martillando. ¿Sabes qué? Yo diría que sí está en pauta. Está en pauta cada vez que encuentran a una persona extranjera provocando un delito, está en pauta, porque ahí sí nombran que es extranjero. Ahí sí nombran de qué país viene. Ahí sale en pauta porque provocan morbo y ese morbo se supone que vende. Nota amarillista. Bueno, lo despido. Seguir trabajando, les agradezco y un gusto conocerlos. Igualmente. Muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias. Gracias. Gracias por la oportunidad y el espacio.